Son las 10:23 de la mañana. Me acompaña ya Humberto Prado. Él es director del Observatorio Venezolano de Prisiones, @OVPrisiones. Vamos a conversar con él sobre los excarcelados este fin de semana, luego que fueron detenidos por protestas luego de las elecciones del 28 de julio. Si hacemos un repaso, pues todavía no hay cifras exactas, no hay coincidencia tampoco con la información que manejan algunas ONGs y la información compartida. Incluso había declaraciones de algunos familiares de detenidos que decían, bueno, lamentablemente tuvo que fallecer uno de los detenidos del post electoral para que decidieran considerar estas excarcelaciones. Otros decían, bien, fueron excarcelados, que bueno, gracias a Dios, sin embargo, nunca debieron estar detenidos. Según la información que maneja el Observatorio Venezolano de Prisiones, estamos conversando, repito, con Humberto Prado. Al momento, ¿cuántos detenidos hay en el país luego de las protestas postelectorales? ¿Cuántos fueron excarcelados y cuál es la información que se maneja de forma, podríamos decir, medio oficial? Bueno, bueno, primero que nada, buenos días, Carla, a ti, a todas las personas que están en tu programa y agradecido por tener este tema tan importante de lo que son personas que se encuentran privadas de libertad. Nosotros utilizamos un término que es el de Naciones Unidas, detenidas arbitrariamente, y lamentablemente sobre lo que son los procedimientos que son totalmente con mucha opacidad. Pero en lo que nosotros pudiéramos manejar, de que por lo menos en lo que es la parte pre y post electoral, acuérdense que primeramente teníamos nosotros antes de las elecciones más o menos una población de presos políticos que estaba por el orden de los 280, casi 300 presos políticos. Y después de declaraciones precisamente de parte del propio presidente de la República y del propio fiscal general Tarek, uno decía que eran más de 2.200 presos y el otro decía que eran unos 1.900. Uh-huh. En cuanto a lo que tiene que ver con esos momentos. Y entonces toda esa suma más los 300 que ya había subió más o menos a unos 2.400 presos. Y después fueron dándose libertades esporádicas, que la suma bajó a unos 1.900. Y después vino esta información de parte del propio fiscal que dentro de la competencia que tiene el propio Ministerio Público, bueno, solicitó una medida de revisión establecida en el 250 del Código Orgánico Procesal Penal, que es una atribución que tiene el Ministerio Público y que incluso él habló de que eso estaba totalmente acordado con el propio Poder Judicial. Y después que se dieron todas estas libertades el viernes, el sábado, el domingo, la información oficial de boca de él simplemente es que se dieron esas 225 libertades que estaban precisamente por solicitud de revisión. Hay otras informaciones de otras organizaciones de derechos humanos que una dice que su cuenta es de 131, Uh-huh. otras simplemente llevan 73. Y conociendo lo que es el mapa de Venezuela, los brazos de las ONG no son tan largos como la de los organismos públicos. Entonces, yo prefiero llevarme por la información oficial, Uh-huh. que por lo menos ellos decretaron las 225. Uh-huh. Ahora, nosotros, ¿qué podemos pedir como organización que trabajamos el tema en materia de derechos humanos? Es que a nosotros nos interesa totalmente lo que es la información transparente para que a los familiares que están desde el viernes, fíjate esto, Carla, desde el viernes, en las adyacencias de los penales de Tocorón, de Yare 3 y de Tocuyito, como esperando por lo menos lo que pueda ser el recibimiento de su ser querido, porque algunas de esas madres las llamaron, y las condiciones en que están estas mujeres en esas adyacencias en la calle, ¿no?
Sin y embargo, otros, también se da casos de aquellos familiares a quienes no les han llamado, pero se fueron de inmediato en espera pues de que su familiar fuera uno de los excarcelados también. ¿sí, no? Y otros que, fíjate, por lo menos el muchacho de Barquisimeto, el adolescente que cumplió sus 15 años ahí en ese retén del Manzano, un adolescente, a él lo detuvieron con el padre, entonces resulta que a él lo liberan, pero el padre queda preso en Tocorón. Y así más o menos van las informaciones que nosotros vamos manejando y nosotros lo que no hemos querido es estar como diciendo cifras porque vemos como más importante como hacer un llamado al propio Ministerio Público o al Ministerio Penitenciario que por lo menos los tuvo bajo su resguardo, Ujú. que es importante que ellos, por lo menos si no quieren divulgar los nombres, bueno, se respeta que no divulguen los nombres, pero que por lo menos den las cifras de cuántas personas han liberado para que por lo menos se tenga información y que a estos familiares que se encuentran en las adyacencias, bueno, salga el director de la cárcel, hable con los, con los familiares y le diga por lo menos si tienen boletas de escarcelación emanadas de parte de algún tribunal para que por lo menos estas personas no estén en ascua, ¿no? Porque muchas de estas personas que vienen de otros estados, Carla, por lo menos tienen que de repente que están pernotando en estas adyacencias, algunas alquilan por lo menos una habitación y son solidarias con las demás mujeres para prestarle por lo menos el baño, para prestarle para que se aseen, toda esta serie de cuestiones y las circunstancias son totalmente inhumanas. Y en ese sentido, mi llamado es precisamente a las autoridades para que no solamente, bueno, como ellos duermen en sábanas de seda tranquilamente, por lo menos que vean la situación que refleja este llamado que ellos hicieron de que iban a liberar a 225. No sabemos si liberaron a los 225, pero lo importante es saber que por lo menos los familiares tengan información para que no estén viviendo en una situación totalmente de no tenerla y están pernotando en una circunstancia que nosotros ninguno sabemos cómo la están manejando, cómo se están alimentando, cómo se están haciendo y Ujú. son totalmente inhumanas y yo creo que de parte del Estado debe haber una información importante para que estos familiares por lo menos estén en una situación diferente a la que están en los actuales momentos. Por otra parte, estamos conversando con Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, respecto a lo que fueron las excarcelaciones ocurridas este fin de semana. También tenemos que destacar que según informaciones ofrecidas por ONGs, al menos 11 adolescentes fueron excarcelados este fin de semana. Sin embargo, quedan unos 58 jóvenes aproximadamente por ser liberados. Eso por una parte. Y por otra parte, recordemos que el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que hubo en las últimas 4 semanas se han detenido a 2 colombianos, 3 estadounidenses, uno de ellos con nacionalidad boliviana, un peruano y un libanés, pero también que se suman a los 4 estadounidenses, a los 2 españoles, al checo y al uruguayo, que fueron detenidos luego de las elecciones presidenciales. ¿Qué información se tiene sobre estos ciudadanos extranjeros detenidos en el contexto después de las elecciones en nuestro país y de los adolescentes también? ¿No? Que se encuentran, mira, uno ha tenido por lo menos comunicación con muchas organizaciones de estos países de donde estas personas son sus nacionales. Y ellos por lo menos tampoco tienen información y nosotros les decimos que nosotros estando por lo menos como en el sitio, ni siquiera a los representantes diplomáticos le brindan información sobre estos temas en particular. Y la última información, por lo menos que nosotros estuvimos compartiendo, fue con la gente esta de Uruguay, que precisamente este muchacho que venía a visitar a su novia, que entró al país, fue detenido y ni siquiera la propia novia sabe dónde está. Y lamentablemente ese es el tipo de situación en la que nosotros nos encontramos en los actuales momentos, que lamentablemente no dan dónde los tienen. Mira, no dicen dónde los tienen, no dicen en qué condiciones están, no le dan información a las representaciones diplomáticas para que las representaciones diplomáticas le den información a sus propios familiares. Y yo creo que esto no solamente vulnera lo que son los diferentes tratados y lamentablemente
Carla, nosotros no manejamos dónde ni siquiera puedan estar estas personas. Lo que sí sabemos es que están detenidos como Ahora, tal, y eso vulnera totalmente lo que es el derecho al libre tránsito como tal, porque tú por ser extranjero y estás entrando al país te van a detener. Ahora, estamos conversando, repito, con Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, tomando en cuenta el trabajo que ustedes han venido realizando con la situación de las prisiones en Venezuela. Sabemos que luego de las elecciones, pues se habilitó Tocorón, por ejemplo, para trasladar a más de 2 centenares de detenidos en esta ocasión. ¿Cuál es la condición de los detenidos en los centros de reclusión en nuestro país? Grave, Carla. Mira, nosotros tenemos una población reclusa que está por el orden de los 30.200 internos, de los cuales el 70% está en lo que es en proceso, y el otro 30% son personas que tienen sentencia definitivamente firme, pero hay un retardo procesal de más del 65%. Y la situación de lo que nosotros describimos en cuanto a las condiciones internas, la mala alimentación, la falta de higiene, la falta de lo que son los servicios mínimos dentro de la cárcel como tal, y de la atención médica por parte de las autoridades. Tocorón, mira, Tocorón, Tocuyito, bueno, voy a mencionar ya de tres, pero estos tres penales como tal, cuando ustedes se acuerdan cuando cerraron Tocorón por la situación Ujú, de los planes que habían así ahí, es. del niño guerrero, y cerraron Tocuyito por la situación del plan que estaba ahí del llamado Richard. Y después que por lo menos sacaron a todos los presos de estos penales, la información que dieron, creo que fue el propio Remigio Ceballos, que es el exministro de Ujú. Relaciones Interiores y Justicia, dijeron que bueno, iban a recuperar las instalaciones para devolver a las personas que habían sacado. De Tocuyito sacaron a más o menos unos 2.400. De Tocorón sacaron unos 1.800. Bueno, recuperaron esas instalaciones. Y resulta que a los menos que trasladaron nuevamente a sus penales de origen son a los propios presos, donde se están llevando los juicios en sus jurisdicciones respectivas, los presos que cometieron delito en el estado Carabobo, y los presos que cometieron delito en el estado Aragua. Y hay otro Y tema muy importante que lamentablemente el tiempo no nos da para discutir y es la realidad y la situación que ocurre en las cárceles femeninas en Venezuela, donde pues se han presentado varias protestas en meses anteriores por las malas condiciones en las que están. Pero sobre este tema tenemos pendiente una nueva conversación con Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Gracias por el tiempo y por la información aportada para tener mayor datos sobre este caso en nuestro país. Era Humberto Prado, son las 10:36.